Indonesia es uno de los países más poblados del mundo. En abril de 2026, su población estimada superaba los 287 millones de habitantes, lo que la convierte en el cuarto país más poblado del planeta. Indonesia está formada por más de 17.000 islas, entre las que se incluyen Nueva Guinea y Borneo. Ambas superan los 700.000 kilómetros cuadrados, lo que las hace más grandes que Afganistán. Sin embargo, ambas islas son compartidas con otros países. La isla más grande ubicada completamente dentro de Indonesia es Sumatra. Con más de 440.000 kilómetros cuadrados, no solo es la isla más grande dentro de Indonesia, sino también una de las más fascinantes. Se asienta sobre una de las zonas del fondo oceánico con mayor actividad geológica, posee más volcanes activos que casi cualquier otro lugar del planeta, alberga los últimos bosques del mundo, donde tigres, elefantes, orangutanes y rinocerontes comparten el mismo dosel. Además, su costa occidental generó el tsunami más mortífero de la historia. Su interior alberga un lago dentro de un cráter supervolcánico tan grande que, cuando entró en erupción hace 74.000 años, casi extinguió a la humanidad. Sin embargo, hasta ahora no he visto mucho contenido sobre la geografía de Sumatra en YouTube, ni en otras redes sociales. Sumatra es la sexta isla más grande del planeta, con más de 440.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, volcanes, deltas fluviales, costas y mesetas. Se extiende a lo largo de casi 1.800 kilómetros, desde su extremo noroeste hasta su extremo sureste. Ha estado habitada de forma continua durante decenas de miles de años y durante gran parte de la Edad Media fue uno de los lugares de mayor importancia estratégica del mundo. Como ya he mencionado, no se habla mucho de la geografía de Sumatra, y creo que esto se debe a que, en cierto modo, se encuentra en un punto ciego geográfico en la imaginación occidental. Probablemente, esto se deba a que está eclipsada por otras dos islas, la extremadamente popular Bali y Java, donde se encuentra Yakarta. Sumatra no solo es la ciudad más grande de Indonesia, sino también la mayor área metropolitana del mundo. Actualmente la isla de Sumatra es la segunda isla más poblada de Indonesia, con una población estimada de más de 62 millones de habitantes. Su orientación es de noroeste a sureste, formando un ángulo que refleja la geología subyacente de la región. Al este se encuentra el estrecho de Malaá, que separa Sumatra de la península malaya, y que en su punto más angosto tiene solo 2,5 kilómetros de ancho. Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Aproximadamente una cuarta parte del comercio marítimo mundial pasa por este estrecho, incluyendo la mayor parte del petróleo que fluye desde Oriente Medio hacia China, Japón y Corea del Sur. Esto significa que la costa noreste de Sumatra contribuye a definir la economía marítima de Asia. Al oeste se extiende la vasta inmensidad del Océano Índico. No existen grandes masas de tierra entre la costa occidental de Sumatra y la costa oriental de África, a una distancia de más de 5.000 kilómetros. Esta extensa franja de océano abierto convierte a la costa occidental de Sumatra en una de las más expuestas al oleaje del mundo, además de ser una de las más vulnerables a los tsunamis. La isla está dividida por el Ecuador en su región central, lo que tiene profundas consecuencias para su clima. Sumatra carece de estaciones bien definidas, sin verano, invierno ni primavera. En cambio, presenta lluvias distribuidas a lo largo del año, con variaciones locales determinadas por la topografía y los vientos predominantes. Las precipitaciones anuales en algunas zonas del oeste de Sumatra superan los 4.000 milímetros. El interior es perpetuamente cálido y húmedo. Este clima, implacable en su calidez y humedad, es el motor de la extraordinaria vida biológica de Sumatra. Sumatra existe gracias a una colisión geológica. Entre tres grandes placas tectónicas frente a la costa occidental de Sumatra, que discurren prácticamente paralelas a la isla a lo largo de toda su extensión, se encuentra la fosa de Sunda. Esta es una de las fosas oceánicas más profundas del mundo, con una profundidad de casi 7.300 metros bajo el nivel del mar. Esta fosa marca el límite donde las placas tectónicas india y australiana se hunden bajo la placa euroasiática. La corteza oceánica desciende aquí hacia el manto, fundiéndose en el proceso. La roca fundida asciende y, al llegar a la superficie, entra en erupción formando volcanes.
Sumatra es el resultado de todas estas fuerzas geológicas. La cordillera de Bukit Barisan, cuyo nombre significa literalmente desfile de colinas en malayo, recorre toda la longitud de la espina dorsal occidental de Sumatra. Se trata de un arco volcánico salpicado de estratos volcánicos activos e inactivos que se elevan a más de 3.800 metros. La ladera occidental de estas montañas desciende abruptamente hacia la costa del Océano Índico, mientras que la ladera oriental desciende gradualmente a través de cientos de kilómetros de tierras bajas pantanosas, deltas fluviales y tierras bajas hacia el estrecho de Malaca. Esta asimetría moldea gran parte de la isla, el trazado de los ríos, la distribución de la agricultura y la ubicación de sus ciudades. La costa este de Sumatra da al estrecho de Málaga y siempre ha sido más accesible, ha estado mejor conectada comercialmente y ha estado más densamente poblada, mientras que la costa oeste de Sumatra da al Océano Índico abierto y siempre ha estado más aislada y expuesta a la violencia geológica, con una cultura más distintiva. Ahora, recorriendo la espina dorsal de las montañas Bukit Barisan en el interior de esta isla, se encuentra la Gran Falla de Sumatra. Es una falla de deslizamiento horizontal de 1.900 kilómetros, una de las más largas de su tipo en el mundo. Esta falla es geológicamente distinta de la zona de subducción en alta mar y se sabe que genera terremotos importantes. En 2009, un terremoto de magnitud 7,6, con epicentro cerca de Padang, mató a más de 1.100 personas y destruyó decenas de miles de edificios, y ese terremoto se originó en esta falla de deslizamiento horizontal. El terremoto del Océano Índico de 2004, uno que estoy seguro de que la mayoría de ustedes recuerdan, tuvo una magnitud de 9,1, lo que lo convierte en el tercero más potente jamás registrado. Ahora bien, ese no se produjo en la Gran Falla de Sumatra. En cambio, el epicentro de ese terremoto se ubicó en la fosa de Sunda, y esta se asienta sobre algo conocido como el megacabalgamiento de Sunda. Y en aquel fatídico día de diciembre, el megacombustión de Sunda se activó, desplazando aproximadamente 30 kilómetros cúbicos de agua. El tsunami que siguió causó la muerte de unas 230.000 personas en 14 países. Devastó ciudades costeras enteras en cuestión de minutos y sigue siendo el desastre natural más mortífero del siglo XXI. Ahora, al adentrarnos en el interior de Sumatra, encontramos un lago, pero no uno cualquiera. Se trata del lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo. Se asienta sobre uno de los eventos geológicos más violentos de la historia de la Tierra, ya que se encuentra dentro de una caldera, el remanente colapsado de un supervolcán. Mide aproximadamente 100 kilómetros de largo y 30 kilómetros de ancho, y tenía más de 500 metros de profundidad. Este antiguo supervolcán entró en erupción por última vez hace aproximadamente 74.000 años, en un evento clasificado como erupción 6.8, la categoría máxima en el índice de explosividad volcánica. Fue la mayor erupción volcánica de los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó aproximadamente 2.800 kilómetros cúbicos de material. Como referencia, la erupción del monte Santa Elena en 1980 liberó unos 3 kilómetros cúbicos. Se han encontrado cenizas del lago Toba por todo el subcontinente indio e incluso hasta el lago Malawi, en África Oriental. Aún no sabemos con certeza qué ocurrió exactamente ni cómo afectó al resto del mundo, pero tenemos algunas hipótesis. Estas sugieren que la erupción desencadenó un invierno volcánico que duró años, provocando un drástico descenso de las temperaturas globales y un consiguiente cuello de botella poblacional en la especie humana. La evidencia genética indica que la población mundial podría haber caído a entre 3.000 y 10.000 individuos tras la erupción. Si la erupción del Toba fue la causa o una mera coincidencia, sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, la magnitud de la erupción es indiscutible. Lo que hoy es un sereno lago azul rodeado de escarpadas paredes verdes, hace 74.000 años fue una catástrofe a escala planetaria. Curiosamente, Toba se considera hoy en día un volcán inactivo, pero no extinto. El sistema magmático que se encuentra debajo sigue activo y los geólogos lo siguen monitoreando hasta el día de hoy. A medida que nos adentramos en Sumatra, encontramos selvas tropicales que se encuentran entre las más antiguas de la Tierra. Esta estabilidad a largo plazo ha dado como resultado un bosque de extraordinaria complejidad y profundidad. Las cifras de biodiversidad aquí son asombrosas. Sumatra alberga aproximadamente 10.000 especies de plantas, más de 250 especies de mamíferos, unas 580 especies de aves y cientos de especies de reptiles y anfibios. Muchas de estas son endémicas y se encuentran solo en Sumatra, y muchas de ellas están en peligro crítico de extinción. Como mencioné al principio de este video, Sumatra es el último lugar de la Tierra donde tigres,
elefantes, orangutanes y rinocerontes comparten el mismo bosque. El tigre de Sumatra es la subespecie de tigre más pequeña que sobrevive. Sus rayas son más juntas que las del tigre de Bengala. Su cuerpo es más compacto, pero su temperamento no es menos formidable. Se estima que la población mundial en estado salvaje es de menos de 400 individuos y está clasificada como en peligro crítico de extinción. El elefante de Sumatra que se encuentra aquí es más pequeño que su primo africano y su primo indio, pero con una cabeza proporcionalmente más grande y un lomo más redondeado. Se mueve por el bosque en pequeños grupos matriarcales, siguiendo antiguos senderos que son anteriores a los pueblos y caminos que ahora los atraviesan. Sumatra es en realidad el hogar de 2 de las 3 especies conocidas de orangutanes, el orangután de Sumatra y el extremadamente raro orangután de Tapanuli, que fue descubierto como especie distinta recién en 2017 y a día de hoy solo quedan unos pocos cientos de individuos y es considerado el más raro de los grandes simios. Ambas especies pasan la mayor parte del tiempo en los árboles, rara vez bajando al suelo. También se sabe que los orangutanes de Sumatra utilizan herramientas, como palos para atrapar y comer insectos. Se estima que la población de orangutanes de Sumatra en estado salvaje ronda los 13.000 individuos, concentrados en los bosques de Aceh y el norte de Sumatra. Ahora, finalmente, tenemos al rinoceronte de Sumatra. Es una de las especies de rinoceronte más raras de la Tierra, junto con el rinoceronte de Java. Está cubierto de pelo marrón rojizo. Se estima que la población total en estado salvaje es de menos de 80 individuos dispersos en pequeños grupos fragmentados en un puñado de áreas protegidas. Son tan pocos y están tan dispersos que encontrar pareja se ha convertido en una crisis de conservación. Las principales razones por las que la mayoría de estas especies que mencioné están disminuyendo en población son las graves amenazas que enfrenta la selva tropical de Sumatra. Problemas como la deforestación, el conflicto entre humanos y vida silvestre y el comercio ilegal de vida silvestre están generando una enorme presión sobre la vida silvestre en esta región. Ahora, al continuar avanzando hacia el este, encontramos un paisaje completamente nuevo, ya que las largas y suaves laderas orientales de la cordillera de Bukit Burisan dan origen a varios ríos importantes, incluido el famoso río Musi. Estos ríos transportan enormes volúmenes de sedimentos y agua teñida de tanino a través de cientos de kilómetros de llanuras antes de ensancharse en los vastos deltas de la costa del estrecho de Malaca. Estos ríos son extremadamente oscuros, del color del té fuerte. Están teñidos por los ácidos orgánicos que se filtran de las tierras de pete por las que fluyen. Las tierras de pete del este de Sumatra se encuentran entre las más extensas del mundo. El pete, que es materia orgánica parcialmente descompuesta, acumulada durante miles de años en condiciones de saturación de agua, puede alcanzar hasta 20 metros de profundidad en algunas zonas de las tierras bajas de Sumatra. Estas tierras de pete almacenan carbono en cantidades que las hacen de importancia global. Una sola hectárea de pete tropical profundo puede almacenar más carbono que una superficie equivalente de bosque primario. Los humanos han habitado Sumatra durante al menos 70.000 años, pero es en los últimos 2.000 años cuando Sumatra obtuvo reconocimiento internacional. El imperio Srivijaya, con sede cerca de lo que hoy es Palembang, en el sureste de Sumatra, surgió en el siglo VII después de Cristo y se convirtió en uno de los imperios marítimos más poderosos de la historia. En su apogeo, el Srivijaya controlaba el estrecho de Malá y el estrecho de Sunda, dominando así 2 puntos estratégicos marítimos por donde pasaba prácticamente todo el comercio entre el Océano Índico y el Mar de China Meridional. Esta ubicación estratégica hizo que el imperio fuera extremadamente rico, y Srivijaya se convirtió en un importante centro de aprendizaje budista. La influencia del imperio se extendió a la península malaya, a Java y a todo el mundo marítimo del sudeste asiático. Sin embargo, este otrora poderoso imperio entró en decadencia en el siglo XIII. No obstante, la lógica geográfica que lo hizo poderoso se ha mantenido. El auge del Islam en Sumatra comenzó en la costa norte. El primer reino islámico del sudeste asiático surgió en el norte de Sumatra en el siglo XIII, y el Islam se extendió hacia el sur y el este a lo largo de las rutas comerciales durante los siglos siguientes. Hoy en día, Sumatra es una de las regiones más musulmanas de Indonesia, con las regiones del norte que poseen una tradición islámica particularmente arraigada y conservadora. El cristianismo es la segunda religión más grande en Sumatra
y se concentra principalmente en el oeste de la isla, sobre todo entre el pueblo Muntaway. También existen comunidades cristianas más pequeñas entre los Batak y los Nias. En general, aproximadamente el 2,3% de Sumatra es cristiana, perteneciendo la gran mayoría a la denominación protestante. Ahora que hemos analizado la mayor parte de la geografía física de Sumatra, dediquemos unos minutos a hablar de sus ciudades. Madán es la ciudad más grande de Sumatra y la cuarta más grande de Indonesia, con una población metropolitana cercana a los 4 millones de habitantes. Se asienta en las extensas y fértiles tierras bajas del norte de Sumatra, a unos 60 kilómetros de la costa, una ubicación que la convirtió en el centro de una de las economías de plantación más rentables de la historia colonial. A finales del siglo XIX y principios del XX, la zona alrededor de Madán se convirtió en el corazón de la producción de tabaco de las Indias Orientales neerlandesas y posteriormente de la producción de caucho y aceite de palma. Esto atrajo a un gran número de trabajadores japoneses, chinos, tamiles y bak a la región. La mezcla demográfica resultante convierte a Madán en una de las ciudades con mayor diversidad étnica de Indonesia en la actualidad. El legado de la era de las plantaciones es visible en la arquitectura de la ciudad. El Palacio Mim-Mun fue construido por el sultán de Delhi en 1888. Para que quede claro, se trata del sultán de Delhi, que solía ser un estado en Sumatra Oriental, no de Delhi, en la India. Es una magnífica síntesis de estilos arquitectónicos malayos, mogoles y europeos. También está la gran mezquita de Maidán, con sus cúpulas mogolas y minaretes. Construida en 1906, sigue siendo uno de los edificios más bellos de Sumatra. Maidán es hoy una extensa ciudad comercial con un denso tráfico. Actúa como puerta de entrada económica al norte de Sumatra y punto de partida para la mayoría de los turistas que visitan el lago Toba. En la región sureste de Sumatra se encuentra Palembang, a orillas del río Musi. Es una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del sudeste asiático. Fue la capital del imperio Sri Vijayagaya durante 6 siglos. Hoy en día, Pelimang es la octava ciudad más grande de Indonesia, con una población de alrededor de 1,7 millones de habitantes. El río Musi sigue siendo el rasgo geográfico que define a la ciudad, conectándola tanto con la costa como con el interior de Sumatra. La ciudad alberga el puente Ampera, que cruza el río Musi, y se ha convertido en la imagen más reconocible de Palembang. En el extremo norte de Sumatra se encuentra la ciudad de Banda Aceh, capital de la provincia de Aceh, y la ciudad más cercana al epicentro del terremoto y tsunami de 2004. Banda Aceh fue golpeada con extrema dureza por ese tsunami, barrios enteros quedaron arrasados y el número de muertos solo en la provincia de Aceh superó las 170.000 personas. Es una cifra enorme, casi inimaginable. La ciudad de Banda Aceh perdió a más de 61.000 personas. Alrededor del 25% de la población y el 60% de los edificios de la ciudad se perdieron, pero lo que ha sucedido desde entonces es una de las reconstrucciones urbanas más notables de la historia moderna. Banda Aceh fue reconstruida con ayuda internacional, inversión del gobierno indonesio y la extraordinaria resiliencia de su gente. Hoy en día la ciudad tiene una población de 267.000 habitantes, con un área metropolitana de más de 500.000. En conclusión, Sumatra es mucho más que la isla más grande ubicada completamente dentro de Indonesia. Es un verdadero punto neurálgico geológico, alberga numerosos volcanes activos y fauna silvestre en peligro crítico de extinción, como el tigre de Sumatra y el rinoceronte de Sumatra. También es escenario de uno de los desastres más devastadores de la historia reciente, junto con una de las recuperaciones más resilientes de cualquier ciudad en los últimos tiempos. Es un paraíso para el ecoturismo y los viajes de aventura, y además de todo eso, alberga un sitio que potencialmente extinguió a la especie humana por completo. Espero que en este video haya hecho justicia a la fascinante geografía de Sumatra. Disfruté muchísimo haciendo este video, principalmente porque, lamentablemente, sabía muy poco sobre Sumatra. Al igual que ustedes, que están viendo este video, aprendí muchísimo investigando para él. Sinceramente, este es el tipo de videos que más me gusta hacer, así que, si tienen alguna idea para futuros videos, déjenla en los comentarios. Intento leer todos los comentarios, tanto los positivos como los negativos. Y como siempre, si les gusta este tipo de contenido, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y nos vemos en el próximo. Paz para todos. Pero antes de irse, si les gustó este video, ¿por qué no echan un vistazo a estos otros dos? Seguro que también les gustarán.